Siempre nos han dicho que el Estado es el sujeto por excelencia del derecho internacional. Es el axioma clásico. Pero, a ver, la realidad jurídica ahí fuera es muchísimo más fascinante y bastante más compleja. Arrancamos con esta explicación detallada del tema 7, donde vamos a explorar precisamente cómo el marco legal se ha ido expandiendo para incluir a otras entidades. Y ojo, para quienes preparáis una oposición exigente, no basta con entender los conceptos por encima. Aquí hay que clavar las fechas, los artículos y la jurisprudencia exacta que fundamentan esta expansión. Así que con muchísimo rigor y ganas de desentrañar estas normas, vamos a analizar a fondo la subjetividad más allá del Estado. Bueno, vamos de lleno con los 5 bloques de hoy. Primero, las organizaciones internacionales. Segundo, la legitimación del individuo. Tercero, un tema denso, los pueblos y la libre determinación. Cuarto, los beligerantes. Y quinto, los sujetos de tradición histórica. Tener este esquema mental claro es absolutamente clave para no perderse en los detalles del examen. Bloque 1. Las organizaciones internacionales. Y es que el siglo XX nos dejó clarísimo que la mera yuxtaposición de intereses de los estados ya no era suficiente para los retos del mundo moderno. Para entender esta respuesta colectiva hay un hito jurisprudencial que tenéis que grabaros a fuego. Es el famosísimo dictamen del Tribunal Internacional de Justicia del año 1949 en el asunto sobre la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Ojo a los datos exactos, páginas 178 y 179. Este documento es literalmente el germen legal que reconoció de manera oficial que una organización como la ONU es un sujeto de derecho internacional, con capacidad real para tener derechos y litigar mediante reclamaciones. Y esto ilustra de manera brillante cómo evoluciona el derecho, porque fijaos, pasamos de esa capacidad inicial para reclamar en el 49 a una confirmación rotunda décadas después. Hablamos del dictamen consultivo del Tribunal de 1980 en el asunto de la interpretación del acuerdo de 25 de marzo entre la OMS y Egipto. Apuntad el párrafo 37, porque ahí cimienta definitivamente que las organizaciones están ligadas por las obligaciones del derecho internacional. Es el reconocimiento definitivo de su estatus. Claro, de esa subjetividad jurídica se derivan consecuencias prácticas que son material clásico de manual para cualquier examen. Primero, los privilegios e inmunidades. Aquí la base es la Convención de la ONU del 13 de febrero de 1946 y los famosos acuerdos de sede. Segundo, su capacidad de representación, el famoso Treaty Making Power, sustentado jurídicamente en la importantísima Convención de Viena de 1986. Y tercero, el derecho de delegación, que funciona en doble vía, activo cuando envían representantes y pasivo cuando reciben misiones permanentes. Pasamos ya al bloque 2, la legitimación del individuo. Entramos de lleno en uno de los cambios más profundos de nuestro ordenamiento, que es la capacidad de actuar de la persona física. Aquí resulta absolutamente imprescindible contrastar cómo se divide esta legitimación. Cuidado con no confundirse en esto. Por un lado tenemos la legitimación activa, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, el individuo reclamando frente a los estados. Aquí citamos la Convención de 1965 sobre discriminación racial o el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Y por otro lado está la legitimación pasiva, propia del derecho internacional penal. Aquí el individuo asume responsabilidad criminal directa, un camino que abrieron los tribunales de Nuremberg, Ruanda y la antigua Yugoslavia. Y la cúspide de esa legitimación pasiva es sin duda el Estatuto de Roma del 17 de junio de 1998, que crea la primera jurisdicción internacional permanente. Para cualquier prueba objetiva, tenéis que recitar de carrerilla los 4 tipos penales gravísimos sobre los que ejerce jurisdicción la Corte: crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Son estos 4, ni uno más ni uno menos. Llegamos al bloque 3, pueblos y libre determinación. Este es posiblemente el tema jurídicamente más complejo de todo el temario, surgido directamente de la descolonización. Entonces, el punto crucial aquí es entender exactamente de quién estamos hablando. Hay que diferenciar de forma radical entre pueblo y minoría. Esta es la típica trampa de tribunal. Un pueblo requiere la suma de una voluntad subjetiva y elementos objetivos como territorio o cultura. Eso le da derecho a la autodeterminación. Las minorías, por el contrario, son comunidades intraestatales. Sí, están protegidas por el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero, y este es el dato clave que decide la pregunta, no son titulares del derecho a la autodeterminación.
La evolución normativa de la autodeterminación requiere una precisión histórica impecable. En 1945, los artículos 1.2 y 55 de la Carta de la ONU lo citaban como un mero principio. El salto de gigantes en 1960, con la Resolución 1514 Romana 15 de la Asamblea General, la Carta Magna de la Descolonización, que lo consagra como un verdadero derecho. Ese derecho se consolida en el artículo 1 de los Pactos de Nueva York del 66, aplicable erga omnes, y luego sus límites se perfilan al detalle en la Resolución 2625 Romana 25 de 1970. Y todo este respaldo normativo fue avalado por el Tribunal Internacional de Justicia, que elevó el derecho a la categoría sagrada de norma de jus cogens. La jurisprudencia fundamental que necesitáis retener abarca 4 asuntos importantísimos. Primero, el asunto de las Islas Åland. Segundo, el dictamen sobre el Sáhara Occidental. Tercero, el pronunciamiento rotundo en el asunto de Timor Oriental. Y cuarto, la confirmación de su alcance general en el asunto del muro en territorio palestino. Ojo, es vital comprender que la autodeterminación no se esfuma tras un solo acto. Opera siempre en 2 dimensiones. El paso 1 es la dimensión externa, la más vinculada a la descolonización, donde el pueblo decide adquirir soberanía, pero luego entra el paso 2, la dimensión interna. La autodeterminación no termina el día de la independencia, es un proceso continuo y constante de autogobierno, participación y legitimidad democrática. Ahora bien, cuando esa dimensión interna choca con reclamaciones territoriales, entran unos límites jurídicos muy severos que marca la Resolución 2625. La secesión se topa con el principio de soberanía territorial y la regla del uti possidetis iuris, consolidada en la controversia entre Burkina Faso y Malí. Pero el freno absoluto es la llamada cláusula de salvaguardia. Si un Estado tiene un gobierno representativo, democrático, sin discriminación, que satisface de forma autonómica las aspiraciones identitarias, esa realidad jurídica inhibe por completo cualquier derecho a la secesión unilateral. Pasemos al bloque 4, los beligerantes y su subjetividad temporal. Cambiamos radicalmente de escenario para hablar de una figura nacida de la más estricta necesidad en tiempos de guerra. Si miramos el derecho internacional humanitario, en concreto ese vital artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 49 y su protocolo de 1977, vemos que se concede subjetividad a ciertos grupos armados organizados. Pero, cuidado, esto es puramente temporal y funcional. No se hace para legitimarlos políticamente, se hace para asegurar que respeten el jus in bello, protegiendo a la población, a los nacionales extranjeros y facilitando futuros acuerdos de paz. Cuando las armas callan, esta subjetividad simplemente desaparece. Y llegamos al quinto y último bloque: sujetos de tradición histórica y otros casos especiales. Esas fascinantes anomalías jurídicas que han sobrevivido al paso del tiempo. Esta matriz de aquí es oro puro para retener datos de cara al examen. Vamos a ver, primero, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, con su base en los Acuerdos de Letrán de 1929, ejerciendo su jus ad tractatum mediante concordatos. Segundo, la soberana y militar Orden de Malta, que siendo de naturaleza religiosa, mantiene relaciones diplomáticas y es observador en la ONU. Y tercero, los territorios internacionalizados, con autonomía derivada de armisticios, Cracovia en el Congreso de Viena de 1815, Danzig en el Tratado de Versalles de 1919 y Trieste en el Tratado de Paz con Italia de 1947. Fechas y ciudades que no se os pueden olvidar. Y así, con este repaso riguroso, vemos el panorama completo. Desde el poder de las organizaciones internacionales, pasando por los individuos, los pueblos, los beligerantes, hasta llegar a los sujetos históricos. El derecho internacional, como veis, es un ente completamente vivo. Así que para terminar, os dejo con una reflexión interesante. Si el Estado ya tuvo que hacerle hueco en el escenario a todas estas entidades, frente a gigantescos retos globales como la inteligencia artificial o el cambio climático transnacional, ¿estamos a punto de ver nacer nuevas categorías de sujetos jurídicos? Es sin duda la gran incógnita del futuro de nuestro derecho. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.